Y pasado el tiempo que ya el Señor había determinado, dice: levántense, vamos a Betsaida. Cuando va, ya tiene la noticia de que Lázaro ha muerto. Y le dicen a las hermanas: el maestro viene. Y sale Marta y lo encuentra en el camino. Y lo primero es: maestro, si hubiese venido, mi hermano no hubiera muerto. Usted sabe que nosotros, los seres humanos, creemos que el tiempo de Dios es el tiempo nuestro. Y no es así. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto a las condiciones sociales, ni a las condiciones físicas, ni a las condiciones naturales. Lo que para nosotros es el día a día, para Dios no existe. Porque Dios es el Señor del tiempo. Dios es el Señor de la naturaleza. Dios es la vida. Pero Marta no lo entendía. Dice: ay, maestro, si hubiese venido aunque sea a tiempo, no se hubiese muerto. Pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. ¿Cuántos saben que lo que Dios decida darnos, nos lo dará? Jesús enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿cuántos piden? ¿Cuántos buscan? ¿Cuántos llaman? Es más fácil perder el tiempo criticando, hablando lo que no edifica, que buscando al Dios del cielo. Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar a Él, que nosotros le creamos a Él, que nosotros dependamos de Él, que nosotros esperemos en Él. Dios quiere que aprendamos a actuar como que de verdad le creemos a Él. Usted sabe que Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida para Él darnos una bendición mayor. Dios puede permitir enfermedad. Dios puede permitir escasez. Dios puede permitir conflicto para que busquemos su rostro. Y entonces Él se glorifica. Cuando todo parece imposible, entonces llega Dios. Cuando todo parece que no se va a resolver, entonces llega Dios. Cuando nosotros perdemos la esperanza, entonces llega Dios. Lo mostró con la nación de Israel. Lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Yo me preguntaba muchos años atrás por qué Dios lo llevó al desierto. En el desierto no hay agua, ni supermercado, ni bodegas, ni colmado, ni tienda. En el desierto solamente hay arena y alimaña, mucho calor y mucho frío. Pero Dios quería enseñar al pueblo a que entendiese que solamente debía depender de Él, que la bendición, lo que necesitan, está en Él. Ahí es, hermano. Y Dios se glorificó dándole agua de una roca. Increíble.
Si me preguntaban a mí antes si una roca podía dar agua, yo le iba a contestar no. Si en el desierto iba a caer pan, yo le iba a contestar no. Pero Dios enseñó, Dios mostró que de lo que no hay Él hace, que donde no hay Él pone. Así es Dios. Por eso, cuando se presenta esta situación de Lázaro, Marta dice: mas yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Y repito esta parte. Yo quiero en el versículo 11 repetir: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos estaban pensando que era el sueño físico. No entendían que iban a experimentar un milagro de lo más grande que hizo el Señor. Y permítanme explicarles por qué. Los judíos enseñaban que después del tercer día de alguien fallecer, el alma se iba definitivamente. Y Jesucristo, sabiendo la creencia de los judíos, se quedó 4 días. Y después de 4 días, ya cuando ellos sabían que era imposible, Dios iba a hacer posible lo imposible. Dice que Marta le acompaña. Cuando María se entera, María sale donde el maestro. Y también dice igual: maestro, si estuviese aquí, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? Jesús, cuando antes de partir de esta tierra, le dijo a sus discípulos: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Él está contigo, Él está conmigo, de noche, de mañana, bajo lluvia, bajo nieve, en sequedad, donde sea. No importa lo que estemos atravesando. Ay, Señor, pero mira, la economía, no tengo empleo, no consigo aquello, no tengo esto. Él está contigo. Señor, estoy en una cama, Él está contigo. Así es el Señor. Por eso, cuando el Señor le dice a Marta: tu hermano resucitará, Marta dice: sí, yo lo sé, me lo enseñaste. El día de la resurrección faltan miles de años. Digo yo estoy parafraseando. Y Jesucristo lo entendió. Y Él dijo en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó? Y Moisés preguntó: ¿quién eres, Señor? Dios dijo: el gran yo soy. Ve a Faraón y dile que el
el yo soy se te apareció en el camino y el yo soy me está mandándote. El yo soy, la palabra yo soy significa el que es por sí mismo, el único que es sin depender de nadie. Ese es el Dios suyo. Ese es el Dios mío. De ahí es que Cristo le dice a Marta, y todo aquel que vive, está hablando de nosotros, y cree en mí. Hay una condición. Además de estar vivo, debemos creer en Él. Creer en Él es diferente a saber que Él existe. Creer en Él significa que lo que Él ha dicho es verdad, aunque yo vea lo contrario. Que lo que Él ha dicho que me va a bendecir, aunque yo esté en escasez. Él dijo que me va a bendecir. Que aunque yo tenga un dolor rompiéndome los huesos, Él es Jehová Rafa, Él es tu sanador, Él te levantará. Es eso. Y le hace esta pregunta: ¿crees esto? ¿Tú crees eso? ¿Realmente vivimos como que hemos creído lo que Dios ha dicho? ¿Realmente? No quiero que nadie emita juicio. El propósito es que hagamos un juicio de nuestra propia vida. Si estamos viviendo como que le creemos a Dios, si estamos viviendo en obediencia a Dios, si estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Dios te ha llamado para algo. ¿Crees eso? ¿Haces eso? ¿Hacemos eso? ¿O vamos a actuar como aquellos siervos invitados a la boda? Aquella parábola de los invitados a la boda, que llegado el momento, el Señor dice: ir, decid a los invitados que ya está todo listo. Y que unos dijeron: acabo de comprarme 3 yuntas de bueyes y voy a probarla. Otro dijo: acabo de casarme y me voy a mi luna de miel. Cada uno puso una excusa. ¿Hay excusas ante Dios? Desde hace muchos años he escuchado evangélicos que dicen: siervo, Dios sabe que cuando el pastor, que cuando la pastora reclama para que se congreguen o participen en la obra, ay varona, Dios sabe. Sí, es verdad. Dios sabe. Dios sabe todo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Yo puedo venir aquí, mostrarme santurrón y mi vida ser un desastre, pero Dios un día me demandará. Así es a cada uno, hermano. Dios nos ama y Dios quiere que vivamos una vida de acuerdo a lo que creemos. Y si no creemos, si usted todavía no le ha creído a Dios, en esta tarde no se vaya de aquí sin hacer un nuevo pacto con Dios. Si usted sabe que no está cumpliendo con el llamado
resuelva con el Señor, porque el que cree en Él y está vivo no morirá eternamente. La importancia de creerle a Dios está en que siempre Dios respaldará la vida de aquellos que le creen. La conclusión es, la conocemos. Después de 4 días de enterrado, Jesús dijo: ¿dónde han puesto el cadáver? ¿Dónde han puesto a Lázaro? Y le dicen: pero ya para qué, ya lleva más de 4 días metido ahí, ya hiede. Si tu problema te han dicho que no tiene solución, Dios tiene la solución. No importa, hermano, solamente hay que creer. Jesús dijo: quiten esa piedra, quiten esa tapa de ahí. Señor, pero que ya para qué, quítenla. Y en esta tarde Dios dice: quitemos de nuestra mente y nuestro corazón todo lo que nos impida creerle a Dios. Porque el día en que de verdad una mujer, un hombre, un joven, una joven decide creerle a Dios, entonces verá la gloria de Dios. Entonces verá el brazo grande de Dios actuando en su beneficio. Entonces, hermano, concluyo con esta parte. Había un jovencito llamado David, apenas era un pastorcillo. Se calcula que estaba en una edad de 15 a 17 años. David es enviado por su padre a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en un frente de batalla. David llega y encuentra al pueblo de Israel temblando. ¿Por qué causa? Porque un solo hombre, un gigante, salía y amenazaba y desafiaba al pueblo de Israel. Saquen un hombre que se enfrenten conmigo. Ustedes han oído la historia de Goliat. David llega y dice: oye, ¿y qué pasa? Los veo a todos temblando. Y ese hombre, ¿quién es ese hombre? Le cuentan: ah, ese es un gigante. Y el rey está en su cámara temblando, los generales escondidos y nosotros aquí mirando de lejos. David dijo: ¿quién es este incircunciso que está blasfemando contra el Dios de los escuadrones de Israel? Yo voy a pelear. ¿Ustedes saben por qué? Porque David le creía a Dios. Porque David en su vida personal, en su vida de pastor, había dependido de Dios. David narra que se había enfrentado a osos, a leones que querían quitarle sus ovejas. Y usted sabe lo que es fajarse con un león o con un oso. En particular aconsejan que cuando uno vea un oso, que no lo moleste y que trate de alejarse, porque un oso despedaza a cualquiera. Pero ese muchacho había experimentado que Dios estaba con él y que aunque fuera león o oso, él salía y se enfrentaba y él lo despedazaba. Amén. Y al final,
Goliat fue como uno, porque él dijo: tú vienes a mí con espada, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Mire, hermano, David demostró qué sucede cuando una persona depende de Dios, cuando una persona se mueve en Dios, cuando una persona actúa en Dios. Necesitó un peñasco, una sola piedra, un solo disparo, y cayó el gigante. Y él se abalanzó, sacó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Así que en esta tarde, pueblo de Dios, en este lugar, estamos siendo llamados por Dios a creerle a Él, a levantarnos, a pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Jehová, para que veamos su brazo grande respaldándonos. Entonces todo el mundo dirá: en verdad, ese hombre, esa dama, esa joven, ese joven, ese niño tiene a Dios. Amén. Tiene a Dios. Dios está respaldándolo, pero antes hay que creerle, y al creerle hay que actuar en base a lo que creemos. Santiago escribió: la fe sin obras es muerta. Mucha gente dice creer, pero no hace. Y el llamado es hacer en base a esa fe. Que en esta tarde Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Créanlo que cuando yo digo Dios les bendiga, no es un simple, es un verdadero deseo. Que Dios lo cargue, lo derrigue de bendiciones, para que la gloria de Él se revele en su vida y usted pueda proyectarla a los demás. Dios les bendiga.